Bien, y aquí hemos vuelto. Pequeños historiadores, pequeñas historiadoras. Vamos ahora con el siguiente vídeo a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En este vídeo vamos a hablar sobre las conferencias de paz, ¿vale? Es muy lógico y es muy típico que una vez que termina una guerra, en este caso un conflicto tan absolutamente devastador y tan importante como es la Segunda Guerra Mundial, que se celebren diferentes conferencias de paz entre las potencias vencedoras y los vencidos. En este caso, los tratados de paz posteriores a la Segunda Guerra Mundial son bastante peculiares. Vamos a hablar fundamentalmente de tres, porque nosotros estos vídeos los estamos grabando para poder entender el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que como ya os comenté antes, lo vamos a llamar la Guerra Fría. Vamos a tratar fundamentalmente estas tres porque son estas tres las que terminan configurando de manera directa o indirecta ese nuevo mundo. ¿Por qué os he dicho que son un poco curiosas? Primero, porque veremos que la Segunda Guerra Mundial abarca el periodo comprendido entre 1939 y 1945 y vamos a ver que una de las conferencias que se denomina como tratados de paz se celebra en 1943, es decir, se celebra 2 años antes a que termine la Segunda Guerra Mundial. Ahora entenderéis por qué. Otra característica es que ninguna de las tres conferencias que vamos a tratar, Teherán, Yalta y Potsdam, se celebran después de que la Segunda Guerra Mundial haya terminado de manera completa. La Segunda Guerra Mundial finaliza tras la rendición de Japón, pero Potsdam se celebra un poco antes de que los Estados Unidos lancen las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Son esas bombas atómicas las que provocan la rendición de Japón. Por lo tanto, en estas conferencias de lo que estamos hablando es del final. Son los tratados de paz que conciernen a el final de la guerra en Europa, en la guerra occidental, ¿vale? La primera conferencia, el primer tratado en el que las potencias se sientan a hablar de cómo va a ser ese mundo tras la Segunda Guerra Mundial es la conferencia de Teherán. Se celebra en la ciudad de Teherán en 1943. ¿Por qué se produce en 1943 y qué es lo importante de esta conferencia? Pues muy bien. De manera muy rápida. En 1917, en la Unión Soviética, se produce en Rusia, que luego pasa a convertirse en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una revolución. Esa revolución termina convirtiéndose en una revolución de carácter comunista y terminan implantando en la antigua Rusia, la Unión Soviética, una vez que se produce la revolución, un nuevo sistema político, social, económico, que luego termina siendo también, por supuesto, cultural, denominado el comunismo. Es un sistema económico en el que nosotros no podemos entrar, pero para que lo entendáis, es un sistema económico que es antagónico al capitalismo, que es el sistema económico que está en uso en el mundo occidental. Es por esa razón por la que la Unión Soviética queda durante un tiempo en pausa de la historia, es decir, mientras que la historia sigue, ¿no? Los países siguen haciendo tratados, comerciando entre ellos, etc. La Unión Soviética queda un poco aislada, ¿vale? Primero por el rechazo que provoca en las potencias occidentales y segundo porque la Unión Soviética tenía muchas cosas que gestionar y que solucionar dentro de su propio país antes de pensar en qué iban a hacer con sus relaciones con el resto del mundo. Bien, en medio de todo esto, crack del 29, ascenso de los fascismos y del nazismo en Europa, y Hitler firma un tratado de no agresión un poquito antes de empezar la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética. Bueno, por lo tanto, cuando la Segunda Guerra Mundial comienza, la Unión Soviética, al igual que los Estados Unidos, no participan de manera directa. ¿Cuándo entran en juego, en este caso, qué es lo que a nosotros nos interesa, la Unión Soviética? La Unión Soviética participa o entra en la guerra a partir de 1941, cuando Hitler viola ese tratado
de no agresión que había firmado con Stalin. Stalin es el líder político de la Unión Soviética y ataca a la Unión Soviética. En ese mismo año, Japón ataca Pearl Harbor, que es una base americana, una base estadounidense en el Pacífico, y entonces los Estados Unidos también entran en la guerra. Podemos decir que a partir de este momento está un poco casi cantado que quienes van a ganar son los aliados. Pero esto comporta un problema, y es, en este momento tienen un enemigo común, que es Alemania, por decirlo así. Bueno, por decirlo así, no, Alemania. Pero son países que tienen ideologías antagónicas. Por lo tanto, la conferencia de Teherán es importante porque lo que vienen a decir es: ahora vamos a dejar totalmente de lado las diferencias ideológicas que tengamos, porque lo que tenemos que tratar de hacer es vencer al enemigo común. Bien. ¿Por qué es importante Teherán también? Porque hasta ese momento las potencias occidentales habían sido muy críticas con el sistema comunista, con la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Que en 1941 la única potencia en Europa que ha sido capaz de resistir al avance alemán y que además le está haciendo frente son los soviéticos, los rusos, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, los americanos y los ingleses le dicen a Stalin: mire, haz lo que quieras, mientras nos ayudes a acabar con los alemanes, por decirlo así, te damos libertad de acción y de movimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es un poco la base o el origen de todo lo que vamos a ver a continuación cuando termine la guerra. Ese ceder, esa libertad de acción y de movimiento que se le da a la Unión Soviética a partir de la conferencia de Teherán va a provocar que cuando termine la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética vaya a poseer una gran cantidad de países y una gran cantidad de poder y de peso en el mundo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, es importante también en esta conferencia entender que la Unión Soviética se va a hacer cargo o va a tener el mayor peso en la defensa de toda la Europa oriental, ¿vale? Va a ser la Unión Soviética la que se encargue de atacar a Alemania por el oriente. Se garantiza la plena cooperación de los tres que se denominan a partir de este momento los tres grandes, los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, y ayuda plena a la Unión Soviética durante la guerra, ¿vale? Para que la Unión Soviética pueda seguir venciendo y acabando con los alemanes por el oriente. Se gestiona también la gran operación bélica que va a suponer el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, que es el desembarco de Normandía, ¿vale? Y se determinan pues muchas acciones que se van a llevar a cabo durante la guerra a partir de este momento. Bien. Acabada la guerra, la primera conferencia que se produce es la de Yalta, que se produce también en Yalta, ¿vale? En 1945. En Yalta se acuerda dividir a Alemania en 4 sectores, cada uno gestionado y controlado por las 4 potencias vencedoras. En este sentido, matizar que a Francia se la incluye como una potencia vencedora, pero es todo un aspecto un poco más diplomático, ¿vale? Porque ya sabemos que Francia fue invadida por el régimen nazi y dividida en 2 durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, importante sobre Yalta: dividir Alemania en 4 sectores, cada uno gestionado por las 4 potencias vencedoras, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y acordar la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que aprobó en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos, que es una carta que es muy importante porque aunque se violen los derechos humanos, la tenemos ahí y muchos países la utilizan como un objetivo a cumplir, a lograr. Y en el fondo, pues
la mayoría de los seres humanos lo que queremos es que la Declaración de los Derechos Humanos se convierta en una realidad para todos los ciudadanos, para todos los seres humanos. La ONU también plantea la defensa de la igualdad de los derechos para todos los pueblos del planeta, ¿no? Bien, sobre la ONU crearemos otro vídeo porque es una organización muy interesante. La última conferencia que se produce dentro de los tratados de paz es la de Potsdam, en 1945 también, se celebra también en la ciudad de Potsdam. Y bueno, comentar que esta conferencia se celebra muy poquito antes del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y que básicamente lo que se hace en Potsdam es ratificar lo acordado en Yalta. En Potsdam ya las diferencias entre el bloque comunista y el bloque capitalista son muy visibles. Hablaremos de ello también en la reconstrucción europea, la formación de los bloques, en otro vídeo, porque me gusta que los vídeos vayan siendo así poquito a poco para que la información no sea excesiva. Ok, así que aquí habéis tenido el vídeo sobre las 3 conferencias más importantes, sobre los 3 tratados más importantes de paz sobre la Segunda Guerra Mundial. Continuaremos con el vídeo referente a la ONU y con otro vídeo en el que ya hablaremos sobre la reconstrucción europea y la formación de los bloques antagónicos.